Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos esta tarde compartiendo la palabra del Señor, este domingo, amén. Vamos a orar al Señor, amén. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que eres, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Señor, prepara los corazones a donde llegue esta palabra y que pueda ser yo el instrumento que tú usas para hablar a esos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Filemón, versos del 4 al 7. ¿Amén? Filemón del 4 al 7. Dice la palabra del Señor. Amén. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para que todos los santos, con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos. Amén. Esta es una de las cartas llamadas cartas pastorales, donde Pablo escribe a Filemón, uno de sus discípulos, una de las personas con las que él trabajaba y que estaba al frente de la obra de Esmirna, de la iglesia en Esmirna. Y Pablo escribe esta carta a Filemón, y hoy quiero que nos centremos en esta carta, en este personaje. Yo le puse a este mensaje, carta a un buen cristiano. ¿Amén? Una carta que escribe el apóstol Pablo a alguien que Pablo conoce, que Pablo con el que ha convivido, y él escribe esta carta como pastor, como líder de él. Le escribe esta carta, ¿verdad? Lo primero que quiero que veamos en el versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, amén, y para con todos los santos. Lo primero es el amor que él tenía para el Señor, el amor por la obra, el amor que él demostraba hacia Dios y hacia la obra que Dios había puesto. Era un hombre generoso, era un hombre que amaba, que sabía amar. Era un siervo de Dios y amaba la obra. En el versículo 7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de muchos santos. Filemón era una persona que apoyaba la obra, que apoyaba mucho el ministerio de Pablo, y Pablo le reconocía y decía: el amor por Dios, el amor que le tienes tú a Dios es demostrado, y gracias a tu amor y a tu apoyo muchos han sido confortados. El evangelio ha llegado a muchos lugares. Filemón, junto con la iglesia de Filipos, eran dos de los principales aportadores para que el ministerio de Pablo fructificara, para que el ministerio de Pablo floreciera. A veces vemos, ¿verdad?, el trabajo de alguna persona, pero no sabemos cuánta gente hay detrás de estas personas. Filemón era una de las personas, y Pablo le reconoce y le dice: tu amor hacia Dios es grande. He oído y conozco del amor. No solo he oído, lo conozco, lo he vivido en carne propia. Cuando amamos a Dios, cuando somos buenos cristianos y amamos la obra, no es que demos mucho dinero por la obra. Significa que amamos la obra. Es parte del apoyar económicamente, pero hay algunos que con oraciones están apoyando. Hay algunos que aman no el dar, sino el bienestar que esto puede ser, ¿verdad? El Señor me rescató a mí, el Señor me dio a mí una vida nueva, me sacó de donde estaba para bendecirme,
y ahora yo lo que amo tanto al Señor y lo que hizo por mí, que ahora yo quiero que otra gente alcance y sepa lo que Dios tiene para sus vidas, lo que Dios quiere darles, dónde Dios quiere ponerlos. Amén. Otro de los ejemplos cuando estaba construyendo Moisés el tabernáculo, y voy a pedirle a nuestra hermana aquí presente, si pone la cámara para allá. No. Ah, no, la cámara no. Que nos lea Éxodo 36, del 2 al 7, por favor. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón y cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel había traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno a la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucha más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Aquí hay dos ejemplos de gente que amaba la obra. Primero es la gente cuando están siendo bendecidos y cuando pide Moisés que traigan ciertos materiales, ciertas oro, piedras preciosas, todo por lo que se necesitaba, madera cara, para construir el tabernáculo, para construir la obra que Dios había puesto. La gente estaba tan dispuesta, la gente amaba tanto a Dios, que le iban a construir una casa de campaña grande, por así decirlo, a Dios, y ellos se desprendían de cuanto tenían, al grado que Moisés tiene que decir: hey, basta ya tenemos suficiente. Y la gente seguía trayendo, y Moisés decía: no, regrésense con sus cosas, porque ya hay lo suficiente para la obra. La gente amaba a Dios y estaba agradecida por lo que Dios había hecho, que seguía trayendo y que traía, y no le dolía desprenderse. Esto es en cuanto a lo económico, pero también tenemos gente que está preparada y que está capacitada para construir, y que se enfocan en la construcción de este tabernáculo, que dejaron sus trabajos, que dejaron sus ovejas, a lo mejor porque andaban en el desierto, que dejaron todo, descuidaron a lo mejor por dedicarle su tiempo, su conocimiento, aunque Dios mismo los capacitaba, pero dejaron todo por amar a Dios. Era un ejemplo, y la Biblia los menciona y habla, ¿verdad? Estas personas se dedicaron a la construcción del tabernáculo, dedicaron su tiempo. Filemón, una persona que también aportaba, que también amaba la obra. Estos constructores, el pueblo de Israel, eran gente que la Biblia nos habla y nos dice, gente que amaban a Dios, gente que daba a Dios. ¿Qué diría la gente, o qué dice la gente de ti? ¿Cuánto amas a Dios? Porque aquí la Biblia nos habla, y Pablo nos habla de Filemón, y la Biblia nos habla de estas personas que amaban a Dios, que demostraban su amor para con Dios. Lo segundo que quiero tocar, dice en el versículo 5 de Filemón: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. La fe que tienes, habla del amor y habla de la fe que tenía. La fe se traduce de dos maneras. La primera es la confianza en lo que se cree, y la segunda palabra es
la fidelidad. Entonces, habla de la fe que tenía Filemón, de la fe, de lo que confiaba en lo que él creía, de lo que confiaba en Dios. Cuando vienen y nos dicen, Dios puede hacer la obra, Dios puede librarte, Dios puede sanarte, Dios puede levantarte, Dios puede reconstruir tu hogar, Dios puede... Y hay gente que lo cree, hay gente que le cree a Dios. Y que cree y que dice, Dios me lo dijo y yo confío. Y sé que llegará. En su momento, no en mi momento, pero yo sé que llegará porque yo creo en Dios. Ese es el primer aspecto de la fe. Y el segundo es la fidelidad. Yo siempre les digo que cuando estaba joven, siempre fui llenito. Y llegaba un amigo mío que le gustaba mucho hacer ejercicio y nos decía, Luis, vámonos a correr. Y me iba con él a correr y corríamos un rato y a la semana pasaba y me decía, vamos a ir a correr. Íbamos toda la semana y la siguiente semana le decía, no, yo todavía estoy gordo, le decía. Entonces, la fidelidad es la constancia. A veces creemos en Dios por una semana, por 2 semanas, pasa un mes y decimos, no veo que Dios esté haciendo algo. Y entonces nos descuidamos y entonces ya dejamos de creer en Dios o dejamos de creerle con ese fervor. De Filemón, Pablo le dice, tu fe en el Señor es ejemplar. Tanto que crees lo que Dios te ha dicho. Cuenta una historia de unas personas que en una ciudad que había mucha sequía y no llovía y entonces se juntaron todos los hermanos de todas las iglesias, ¿verdad? De todas las denominaciones y dijeron, hermanos, vamos a ir al estadio de la ciudad y vamos a orar con fe de que va a llover y de que Dios va a mandar la lluvia este día. Y dice que se fueron y se llenó el estadio de todos los cristianos que había en aquella ciudad. Iba una hermana con un niño como de 6, 7 años y le dice el niño, mamá, ¿a qué venimos? Le dice la mamá, pues venimos a orar, vamos a orar. Todos los que estamos aquí en el estadio vamos a orar para que llueva. Y le dice el niño, mamá, ¿y la gente cree que Dios lo puede hacer? Pues sí, mijo, por eso están aquí. Y dice el niño, ¿y por qué yo soy el único que trae paraguas? La fe de este niño era tan grande en Dios que él creía que Dios iba a hacer la obra. Entonces, como él sabía y él tenía esta confianza en Dios de que iba a llover, él llevó su paraguas. Y entonces él dice, ¿por qué los demás hermanos no traen paraguas? Porque no tienen la confianza que tenía este niño. Esa es la confianza, la fe, el creer en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que lo hará, lo hará. Y agarra tu paraguas porque, como dijo Elías, que se vaya, le dice acá, porque se le va a atascar su carro, porque va a llover. Esa confianza es la que tenía Filemón. Un hombre que confiaba en Dios y que era fiel a Dios. Jóvenes, los 3 jóvenes hebreos que dijeron, Dios puede librarnos. Y no me voy a hincar porque Dios me puede librar. Y Daniel dijo, no me importa ir al foso de los leones. Sé que Dios me puede librar. Sí. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de gente que confiaba en Dios, que le creía a Dios. Noé construyendo el arca y la gente burlándose de ellos. Porque va a llover. Si nunca ha llovido, no sabemos lo que es la lluvia. Pero él seguía construyendo porque creía lo que Dios le había prometido. ¿Qué tanto crees en Dios? ¿Qué tanto has confiado en Él? ¿Dónde está tu fe? ¿Ha decaído? ¿Tu fidelidad ha bajado porque no has visto el resultado?
A Abraham se le prometió algo y no lo ha visto, pero llegará. A David, a los grandes hombres de la fe, murieron sin ver la promesa que verán algún día. Amén. Ahora, ¿tú qué tanto confías? Filemón, Pablo le escribe una carta a un cristiano que era ejemplo de fe, de fidelidad, de creer en lo que Dios le había dicho. ¿Qué tan fiel eres? ¿Qué tanto confías en Dios? Y por último, la última parte del versículo 5 dice: oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Este amor, esta fe, esta fidelidad, no solo es para con Dios. Por algo el Señor Jesús le dijo: amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esta fe, este amor, no solo era para con Dios, también era para con todos los santos, para con todos los que lo rodeaban, para con todos los que estaban con él. Y Pablo le dice: yo sé que amas, yo conozco tu amor. Y entonces Pablo le dice, porque el motivo principal de esta carta es que Pablo le manda una carta para confortarlo, para amarlo, para decirle cuánto lo admira, cuánto lo quiere, que siga adelante. Pero le manda una prueba a Pablo también. Le manda con él, la carta la manda con un esclavo que él tenía. Un esclavo que había tenido Filemón y que este esclavo había dejado a Filemón y se había ido. Y entonces la ley en aquella época decía que el amo tenía el derecho de, si encontraba al esclavo que tenía, que se había ido, tenía el derecho de matarlo por no haber cumplido, por no haber seguido siendo o haber cumplido si tenía algún tiempo límite. Entonces este esclavo huye y se va. Y viene al Señor con Pablo y Pablo le dice: mira, yo quisiera ir, pero esta persona está aquí haciendo el trabajo. Yo sé que tú quisieras estar conmigo. Él está haciendo el trabajo. Y te lo mando. Y te digo, si algo te debe, cóbramelo a mí. Si algo te debe este esclavo, cóbramelo a mí. Perdónalo a él. Perdona el error que cometió. Ahora es un hijo de Dios. Ahora es un siervo de Dios. Yo sé que tú amas y has demostrado tu amor. Pero a veces, en los momentos difíciles es cuando debemos, en la presión es cuando debemos demostrar cuánto amor tenemos. Yo siempre les digo, amigos, cuando todo va bien, no los necesita uno. Cuando todo va bien en la vida, uno tiene muchos amigos y tiene para dónde ir. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando uno se equivoca y se enoja y explota y a veces hiere y a veces ofende a los amigos, y esos amigos, a pesar de que los ofendiste, ahí están contigo. Ahí es donde yo ocupo un amigo, les digo yo. Ahora, ¿quieres demostrar tu amor? Amas al Señor, ofrendas, y muchos han sido bendecidos con eso. Pero es necesario que demuestres tu amor, le dice Pablo a Filemón. Ahí va este hombre. Si algo te debe, perdónalo. Así como el Señor te ha perdonado a ti. Pablo sabía que él demostraría su amor. Que él ha demostrado su amor hacia la gente que más lo necesita. Amar a quien me ama es fácil, eso no es amor. Amar a quien no me ama, a quien me ha herido y a quien no ha estado conmigo cuando lo he necesitado, eso es amor. En Hechos capítulo 9 del 36 al 39 nos habla de Dorcas, y quiero leer estos versículos. Hechos 9, 36 al 39 dice:
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas era una diseñadora de moda muy famosa, muy conocida. Sus vestidos se vendían, o sus túnicas se vendían a muy alto precio. Pero Dorcas, dice la Biblia, que cuando Dorcas murió y cuando Pedro llega, dice que tenían rodeado el lugar las viudas con todas las túnicas que ella hacía para ellas. Vendía donde tenía que vender, pero con el mismo amor o con más amor. Ella daba túnicas a las mujeres que lo necesitaban, a las que tenían necesidad. Ella amaba a Dios, amaba a su prójimo. Y entonces ella daba. Cuando ella muere, estas viudas estaban agradecidas. Es necesario que amemos, que la gente vea a Dios por medio de nosotros. Que digan: yo creo que Dios me ama, porque yo puedo ver en fulanito el amor de Dios hacia la gente, el amor de Dios hacia el prójimo. Que demos al que necesita, que apoyemos al que peca, igual que yo, o más que yo, o menos que yo. Pero que no nos creamos superiores, que no amemos a los que en nuestro criterio están apartados como nosotros, que amemos a todo el mundo. Porque el que más necesidad tiene, a ese es al que donde vamos a demostrar nuestro amor. Filemón era un cristiano ejemplar, al cual le escribe Pablo y le dice: hemos visto, sabemos, porque hemos visto y hemos oído de tu amor a Dios, de tu fe en Dios y del amor al prójimo. Si le preguntamos a la gente que te rodea, a tus vecinos, a tu familia, ¿cómo eres? ¿Dirán lo que Pablo decía de Filemón de ti? Ese es nuestro trabajo. Trabajar en nuestro amor a Dios, en nuestra fe a Dios y en nuestro amor al prójimo. Amén. Con eso terminamos. Vamos a orar por este mensaje y por la ofrenda y los diezmos que han hecho llegar. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti dándote gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo bueno que eres, Señor. Señor, queremos ser cristianos ejemplares. Queremos ser hijos tuyos ejemplares. Que nuestro amor por ti, nuestra confianza en lo que tú has dicho, Señor, y nuestra fidelidad a ti se pueda ver. Que pueda ver la gente que amamos, Señor. Que no solo te amemos de labios, sino que te amemos de corazón, que creamos en ti, que demostremos nuestra confianza, Señor, en los momentos difíciles, sabiendo que tú harás conforme a tu voluntad y en tu momento, Señor. Pero que también amemos a nuestro prójimo, que lo amemos como nos amamos nosotros mismos, Señor. Señor, pone en nuestras vidas el deseo de ser buenos hijos tuyos, que te podamos representar como hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por esta ofrenda y por los diezmos que nos han hecho llegar. Bendícelos, tú sabes los motivos para los que serán usados, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.